nosotros la dimensión que tenemos para medirnos es la dimensión terrenal. Pensemos que tengamos una vida larga, tal vez de unos 90 años, por decirles algo, pues esa es nuestra dimensión. La dimensión de Dios no son esos 90 años. La dimensión de Dios, Él ve a un matrimonio y Él no está viendo a esa pareja que de joven van a pasar los años y se van a hacer viejecitos. No, Él está viendo ese matrimonio del cual van a salir unos hijos y van a salir otros hijos y van a salir más hijos, van a salir generaciones. Recuerda lo que le decía a Abraham: mira las estrellas de los cielos, así serán tus descendientes. Y no tenía ni un hijo. Y podríamos decir, bueno, Dios se está burlando de Abraham. No, Dios estaba viendo con una dimensión, con una visión generacional. Y esto lo mencionamos para que, como decía, tengamos conciencia de la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. El mundo nos absorbe de tal manera, y no de una mala manera, por decirlo en el sentido de que estemos metidos en el mundo, en las cosas del mundo, no, pero a veces, por ejemplo, el trabajo y las situaciones que se nos presentan, pasamos tan angustiados por todas esas cosas que el mundo demanda, que lo ponemos de esta manera, queriendo dar todo lo que no tenemos a nuestros hijos, no damos lo que sí tenemos. Porque miren, hasta nos endeudamos, a veces terminamos con situaciones de crisis económicas y todo, queriendo suplir cosas tal vez que nuestros hijos no necesitan. Deseamos para ellos, pero no es que vaya a ser de vida o muerte para ellos. Y no les damos lo que sí tenemos. Tenemos tiempo, tenemos 24 horas al día, tenemos amor para ellos, tenemos palabras que podemos dar para ellos. Muchas veces dejamos de dar todo eso porque estamos preocupados, enfocados en querer hacer todo lo que no tenemos. Bueno, habíamos pensado tocar otro tema del matrimonio. De hecho, queríamos hablar sobre cómo resolver conflictos en el matrimonio, pero tenemos una hora, así que queremos sujetar el tiempo. Pero la paternidad es parte del matrimonio. Yo he escuchado, fíjese, muchas personas que dicen: no, mire, como matrimonio no, pero re buen papá o re buena mamá. Mentira. Si usted no sabe ser esposo o esposa, no me venga a decir que es buen padre o buena madre. Las dos cosas dan lo mismo. El 50%, por poner un porcentaje de la buena paternidad, está entre el trato que ustedes se den como pareja. Hay un dicho en Guatemala que dice: tus hechos hablan tan alto que tus palabras ni las escuchan. O sea, que usted no le diga a un niño que se sujete si usted no se ha sabido sujetar a esta relación. Usted no le puede decir a un hijo que ore si a usted nunca lo ha visto orar. ¿Me entiende? O sea que el 50% de la paternidad va a ser ganada en la medida que nosotros aprendamos a caminar como esposo o como esposa. Pero el Señor nos sigue diciendo, ¿verdad?, que sobre que dejó la bendición del matrimonio, todavía nos da la extensión de la paternidad. En Proverbios capítulo 22 y verso 6, dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la palabra es siempre renglón sobre renglón, línea sobre línea. Uno puede ir ahondando en la palabra. Por supuesto, Jesucristo es la verdad, el camino, la vida. Instruye al niño en Jesucristo. Eso así es. Pero también, ¿sabe qué hemos entendido? Cada niño tiene su propio camino. Si usted tiene la bendición de ser papá o mamá de más de uno, usted se va a dar cuenta que Dios usó el mismo molde a las mismas dos personas, pero cada hijo es diferente, ¿sí o no? Nosotros tenemos 3 y mire, solo porque son nuestros, porque de verdad que cada uno es especial en su manera de ser. Cada uno tiene un lenguaje de amor distinto, un temperamento distinto, una forma de aprender diferente. Tienen ciertos rasgos, claro, parecidos, pero cada niño tiene su camino y Dios espera que como padres se recuerdan, 2 son mejor que 1.
Si dos se ponen de acuerdo, cualquier cosa que le pidan al Padre en el nombre, en la naturaleza de Jesucristo, el Señor se la dará. Entonces, cuando uno de padre se pone de acuerdo, ya aprendimos en otras áreas, ¿verdad? Y en esta, nos ponemos de acuerdo para buscar qué Dios dice de este hijo en particular, vamos a poder instruirle en su propio camino. Mire, hay niños que usted le dice, amor, quédese ahí sentado, y ahí se queda sentado. Si a usted le tocó la dicha de tener de esos, bendito sea el nombre del Señor, a mí esos no me llegaron. Pero hay otros que usted le dice, amor, quédese sentado, usted lleva por allá y el niño ya está jugando afuera. ¿En qué momento se levantó y se salió, verdad? Son totalmente distintos. Pero el Señor nos dice, instrúyelo, conócelo, atesóralo, date cuenta cómo es y según cómo Él es, así va a necesitar ser instruido. Mire, si uno no aprende a conocer a los hijos, he visto, por ejemplo, que hay papás que agarran un modelo de educación, ¿verdad? Si usted se porta mal, 5 minutos a la habitación solo. Pero tal vez un niño es melancólico y a los melancólicos les encanta estar solos. Entonces usted lo castiga, feliz de la vida va a estar el niño. Castígame más, ¿verdad? Por eso cada uno tiene que ser instruido en su propio camino. Siempre en el libro de Malaquías, en el capítulo 4 y verso 6, el Señor nos está hablando del tiempo que estamos viviendo actualmente. Dice la palabra que antes de que venga el día grande y temible de Jehová, el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento, diciéndonos que en este tiempo Él hará volver el corazón de los padres, o sea que primero Dios va a hacer una operación en el matrimonio para que ellos estén juntos. Y entonces va a ser el volver el corazón de estos padres hacia sus hijos y el de los hijos hacia sus padres. ¿Se da cuenta cómo Dios está haciendo las cosas? Tenemos que entender cómo Dios quiere que nosotros empecemos a trabajar con nuestros hijos. Miren, eso depende mucho de la edad. Cuando son pequeñitos, nosotros tenemos que poner límites. ¿Cómo tenemos que entender que los niños necesitan límites? Y necesitan límites claros, que se les explique lo que nosotros esperamos y queremos de ellos. Los niños están necesitados de límites. Pero esto de la paternidad ha sido como la moda. Hoy está de moda esto, hoy ya no está de moda, hoy aquello. Y ¿sabe qué? Y muchos de los padres cristianos andamos según la moda y no según lo que dice la palabra. La palabra nos manda a poner límites claros. Bueno, cuando son pequeñitos, la mayoría de las decisiones las toma usted y ellos casi no tienen decisión. Pero en la medida que ellos van creciendo y madurando, ellos van a ir tomando más decisiones hasta que llegue un momento donde usted ya no tome las decisiones por ellos. Pero cuando usted las toma, es como que usted le pusiera un anillo a una plantita recién sembrada, para que no se tuerza, ¿verdad? Pues se levanta a tal hora, se acuesta a tal hora, usted recoge aquí, usted hace allá, y se van disciplinando. Disciplina significa de verdad hacer un hábito en la vida de ellos. Entonces uno los va disciplinando como debe de ser, pero conforme los hijos van creciendo, uno va entendiendo cuál es el propósito de Dios para cada uno de ellos, uno va ensanchando el anillo. Usted no puede ponerle los mismos límites a un niño de 4 años que a un niño de 12 años, porque lo va a ahogar. Imagínense, no podría al niño de 12 años usted le diga tiene que hacer siesta de tal hora a tal hora, si es cuando más energía tienen, ¿verdad? Esos límites tendrán que ir siendo ampliados según su edad de crecimiento, tanto natural como su madurez emocional. Y es importante mencionar, por ejemplo, hoy en día se escucha mucho que los papás quieren ser amigos de sus hijos desde que son pequeñitos. Cuando los niños son pequeños necesitan papá y necesitan mamá. Van a necesitar amigos cuando sean más grandes, o sea, va a ser un proceso, pero en un principio
los niños necesitan papá y mamá. Nuestros hijos ya tenemos 2 hijos casados y ya pues están mayores. En este tiempo somos amigos de nuestros hijos, podemos ser amigos de ellos. Ellos necesitan un amigo que haya caminado ya, que haya tenido alguna experiencia de vida y que pueda estar juntamente caminando con ellos. Pero hubo un tiempo en que necesitaron a papá y a mamá. O sea, es diferente, pero muchas veces nos confundimos. Y con esto de los límites, miren, Dios siempre es el ejemplo, siempre Él nos da la pauta. Por ejemplo, en la Biblia encontramos, dice, si tú haces esto, lo que obtendrás es esto y lo otro. Si tú, por el contrario, haces esto otro, lo que recibirás será esto aquí. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y próspera. Honra a Jehová con todos tus bienes y Él hará rebosar los graneros, ¿verdad? O sea, estar siempre, la salvación es incondicional, es gratuita, pero después todo tiene cierta condición, ciertos límites, por así decirlo. Dios lo establece así claro. Nosotros como papás debemos hacerlo de la misma manera. No estamos diciendo que nos volvamos un cuartel militar en nuestra casa y entonces ustedes vamos a escribir aquí, vamos a poner las normas y esto y lo otro. No, vamos enseñando a nuestros hijos. La mejor enseñanza es siempre el ejemplo. Vamos enseñándole a nuestros hijos y ellos van a ir teniendo esos límites. Esos límites en un principio son límites externos. No debe hacer eso, no debe tocar el otro, no debe aquí. Pero los límites externos ayudan para que se formen límites internos en el corazón. Hay un tiempo en el que nosotros no vamos a estar con nuestros hijos. O sea, pasamos un tiempo con ellos, pero ellos están fuera, están en el colegio, en la escuela, qué sé yo. Y si no tienen formados límites internos, ellos van a decir, bueno, ahora podemos hacer lo que queramos. No, los límites externos van a ayudar para formar límites internos. También en el Salmo 127:4 dice, como saetas en manos del valiente son los hijos salidos en la juventud. O sea, imagínense un arquero que está para lanzar una flecha. El arquero es el Señor Jesucristo. Nosotros somos el arco y los hijos son las saetas. Neri mencionaba ese pasaje de Proverbios, instruye al niño en su camino. Y para poder instruir en su camino necesitamos conocerlo. Porque el arquero, ¿qué es lo que hace? Apunta hacia ese blanco y va a disparar la flecha hacia ese blanco, pero sabe hacia dónde quiere disparar. ¿Cómo vamos a saber hacia dónde disparar a cada uno de nuestros hijos o ayudarlo para que salga en esa dirección? A través de conocerlo, a través de ver sus características, de conocer, de pasar tiempo. Bueno, hay diferencias, mencionaba Rubén. A través de la observación vamos a conocerle y de acuerdo a sus características, su temperamento, su personalidad, así es el propósito que Dios tiene para ese hijo, para esa hija. Dios da un llamado, un destino, un propósito para cada persona y da el equipo necesario para cumplir ese propósito. Por decirles, hay niños que son hábiles para hablar, que hay que estarles diciendo, no, coma, cállese un ratito y coma, por favor, porque se le va a enfriar la comida. Mire, él va a poder ser un tremendo predicador o un tremendo abogado, tal vez, o qué sé yo. Hay otros niños que son calladitos, pero tal vez tienen habilidad matemática. Todo eso nos va a servir para conocer el propósito que Dios tiene para nuestros hijos. Entonces, tomen la imagen, instruye al niño en su camino y como saetas en manos del valiente. Debemos tener cuidado como arcos para trabajar de acuerdo con el arquero, porque muchas veces nosotros queremos ser el arquero y el arco, y lanzarlos como nosotros queremos, hacia donde nosotros queremos. Siempre debemos buscar la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y miren, el problema es que muchas veces si queremos ser los arqueros y el arco, si tomamos con ira esas saetas,
van a salir disparadas a donde sea, pero que salgan disparadas. O si queremos tratar con tanto cariño y tanto cuidado a nuestros hijos, tal vez no, que no sufran. Vamos a tomar esa saeta y no va a salir disparada, va a caer aquí nada más. En ocasiones, queriendo evitar que nuestros hijos pequen o cometan los mismos errores y pecados que nosotros cometimos, nos volvemos legalistas e imponemos ley en nuestra casa, queriendo evitar que ellos pequen, que ellos cometan los mismos errores. Nuestros hijos van a cometer errores, aún nuestros hijos van a cometer pecados. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos experimentar al Padre perfecto, porque nosotros somos padres imperfectos y ellos van a necesitar a nuestro Padre celestial también. O sea que nosotros no vamos a poder evitarles eso, pero por otro lado debemos tener el cuidado también, porque muchas veces queremos evitarles que ellos sufran y con el deseo de evitarles el sufrimiento nos volvemos el centro del universo. Todo gira alrededor del hijo, de la hija o de los hijos. Y miren, les producimos un daño terrible, porque ellos no son el centro del universo. Ni cerca, pues. O sea, no lo son. O sea, les amamos y de verdad son nuestro tesoro, por decirlo de esa manera, pero no son el centro del universo. Debemos tener claro eso en nuestro corazón. Pero lo que queremos hablar en esta tarde está basado principalmente en Proverbios 1.8. En Proverbios 1.8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Todos los que estamos aquí somos hijos, y como hijos nos habla directamente ese pasaje, pero ahora no queremos hablarlo o tomarlo como hijos, sino que queremos tomarlo como padres. Si le está diciendo al hijo: oye, hijo mío, no desprecies la dirección de tu padre, la instrucción de tu padre, ¿qué se supone que debe dar el papá? Instrucción. Debe estar en la disposición de dar esa instrucción a sus hijos. Y si dice: no menosprecies la dirección de tu madre, también la mamá debe dar una dirección. Caemos nuevamente en lo que mencionábamos en la mañana. Recuerdan que decíamos: Dios creó al varón y del varón tomó capacidades y formó a la mujer. Parte del corazón de Dios, por decirlo de esa manera, quedó en el hombre y parte quedó en la mujer. Lo que hoy conocemos como masculino y conocemos como femenino, ambos forman el corazón de Dios. O sea, la paternidad y la maternidad es el corazón de Dios completo. Los hijos necesitan de ambos. Por ejemplo, cuando la palabra describe y dice: como gallina sus polluelos, ¿a qué se nos imagina? Una mamá gallina. O sea, Dios describiéndose a sí mismo como una mamá gallina queriendo cuidar a sus polluelos. Pero también cuando dice: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿A qué nos suena? A papá Dios, un corazón de padre. O sea, hay parte del corazón de Dios que dejó en el papá varón y parte que dejó en la mamá, en la paternidad y la maternidad. Entonces se da cuenta por qué es tan importante uno cultivar su relación matrimonial. De verdad, nosotros no tenemos dimensión de eternidad, tenemos dimensión de tiempo tan pequeño que nos ponemos egoístas. Si él hiciera, si yo hiciera, si él me viera, si esto no fuera así, y nosotros no nos damos cuenta que el Señor nos unió con un propósito eterno, que el matrimonio es mucho más allá de que Él cumpla lo que yo quiero que cumpla. El matrimonio es toda una dimensión celestial, es un plan de Dios para desarrollar la familia, para preparar a la novia del Cordero. Ahora mire lo que Él hace: deja corazón de papá y deja corazón de mamá. Y el Señor espera que funcionemos de acuerdo. Ahora lo que sucede es que en primer lugar la mujer empieza a decir: son mis hijos.
Yo los mantengo, me decía Gustavo a mí, son nuestros hijos. O si no sucede que le llegan malas notas del colegio, dice el papá, mira qué haces con tus hijos, ahí sí son de ella, ¿verdad? No nos damos cuenta, pues que es una forma de Dios que tenemos que interactuar para con cada uno de ellos. Y como nos dice, si nosotros somos el arco, no con ira, y tampoco tan suave que no los enviemos a ningún lado. Algo que debemos de entender es que la paternidad en ningún momento habla de nosotros. La paternidad habla del plan de Dios para cada uno de nuestros hijos. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Mire, yo escucho papás decir, yo tuve una vida tan dura, yo nunca tuve nada, así que yo voy a trabajar durísimo para que a mis hijos no les falte nada. ¿De quién están hablando? ¿De los hijos o de ellos? De ellos mismos. Como yo no tuve, yo voy a comprar para que ellos tengan lo que yo no tuve. Y no le están preguntando a Dios. Esos son los que el arco lo hacen así, mire, suavecito, porque no quieren que los hijos sufran, porque ellos ya sufrieron. Conocimos un caso de un joven que se graduó de médico, que para mí esa es una de las carreras más difíciles. Se graduó de médico y cuando se graduó le dijo, papá, el día de su graduación, aquí está tu título, tú siempre soñaste con ser médico. Ahora voy a estudiar lo que yo he querido toda mi vida. Porque uno empieza a decir, mi hijo va a ser médico porque yo soñé con ser médico, pero nunca tuve los medios para poderlo hacer. Y sabe que los hijos por complacerlo terminan haciendo. La paternidad no habla de nosotros, habla del plan de Dios para la vida de nuestros hijos. ¿Qué quiere Dios para ellos? ¿Qué es lo que quiere que el Señor que le enseñemos? Dice Deuteronomio 4 y verso 9, y esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que Dios espera que nosotros toquemos como mínimo 2 generaciones. Como abuelitos no vamos a poder decir, ay, vaya, esta no es mi tarea. Sí, sí es nuestra tarea. Esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, dice. Pero bueno, hablemos un poco de esas funciones, ¿verdad? Yo voy a hablar de las funciones de la mamá, de la esposa en este caso. La mamá cuida, nutre y alimenta. Desde el momento de la concepción, la mamá empieza a alimentar a los hijos con su sangre, con su calcio. Ahí sí que está tomando la vida de la mamá, ¿verdad? Fíjese que la mamá es de las que va a servir comida toda la vida. Ella siempre va a estar nutriendo en lo natural, en lo espiritual. Acuérdese que somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. Yo me recuerdo que recién nosotros nos casamos. Llegábamos a visitar a mi suegra y lo primerito que mi suegra decía, mijito, ¿ya comiste? Yo decía a mi suegra, ¿qué pensará que yo no le doy de comer? Si mire qué hermoso que se lo tengo, pensaba dentro de mí, ¿verdad? Aquí no casado se pone más hermosito. Sí, porque si usted viera las fotos de nuestra luna de miel, le cuenta las costillas de cómo está, ¿verdad? Pero bueno, siempre le preguntaba lo mismo. Vamos a cumplir 36 años de casados, primero Dios, en julio de este año. Y si la llegamos a visitar el día de hoy, ¿qué cree que le preguntan? Mijito, ¿ya comiste? Y aunque Gustavo le dice, mami, no vengo a comer, no se preocupe. Ni le está preguntando, yo no sé en qué momento, ya tiene el vaso de refresco en la mano. Siempre. Ahora mire, hasta que mi hijo varón se casó. Y nomás llega a la casa. La primera vez que lo hice, dije yo, le dije a ella, yo sé que tú lo alimentas muy bien, pero no quisieras tomar algo. La mamá siempre está nutriendo, nutre con palabras, nutre con alimentos. La mamá siempre está viendo qué le hace falta a los hijos. Uno conoce las necesidades de ellos, ¿verdad? Siempre vamos a estar en ese sentido. Aún en lo físico, la mamá está preparada para nutrir a sus hijos. Hoy en día se gastan millones de dólares para motivar a las mamás que den lactancia materna a sus hijos. Miren, está comprobado que los hijos que reciben lactancia materna desarrollan un IQ mental más alto. O sea, están mejor, reciben defensas inmunodefensas a través de la lactancia materna.
Esto hablando de beneficios físicos, pero la mamá que da lactancia materna a su hijo está nutriendo también el corazón de ese hijo. ¿Se imaginan aquel bebé que por 9 meses escuchó el latir del corazón de la mamá? Cuando vuelve a estar pegado a ese pecho, vuelve a estar expuesto a ese latir del corazón de decir, mira, no estás solo, yo estoy aquí para nutrirte, para cuidarte, para ver por tu vida. Los animalitos están naciendo y ya casi empiezan a valerse por sí solos. El ser humano no lo creó Dios de esa manera. Él le dio 2 agentes para que lo cuidaran, para que lo nutrieran, para que lo alimentaran. Y la mamá tiene esa habilidad. Miren ustedes cómo carga una mamá a su bebé. Ella lo carga de esta manera. No hay bebé más hermoso en todo el mundo. Su bebé es el más hermoso, el más lindo. Es de ella. Puede estarse cayendo, sucediendo, lo que ustedes puedan imaginarse, pero ella está con su bebé y el bebé con ella. Eso nutre el corazón del hijo. Ahora el papá es diferente. El papá no se carga el bebé así y va así, no. El papá viene, se lo sienta aquí y le pone la otra manita. Casi como diciéndole, hijo, mira, ahí está el mundo. Aquellos son los carros, aquellas son las motos. Mira, todo eso de ahí yo te voy a enseñar de todo eso. No te preocupes, yo voy a estar contigo enseñándote. O viene y lo lanza, ¿verdad? Se va para arriba, la pobre mamá casi se muere. Casi le da el infarto, porque ella tanto cuidado y el ingrato del papá lanzándolo al aire. Pero es parte de esa diferencia. Bueno, así como la mamá nutre, el papá, uno de los llamados de Dios para el papá es reafirmar el género en el corazón de los hijos. Reafirmar el sexo, la sexualidad en el corazón de los hijos. Es el papá varón. Miren, cuando lo vemos en la biología, recuerdan aquello de los cromosomas XX y XY. La mujer, la mamá, tiene 2 cromosomas, 2 X y X nada más. Y el papá tiene una X y una Y. Y dependiendo del cromosoma que el papá aporta, si aporta una X, va a ser una mujercita. Si aporta una Y, un varoncito. O sea, es el papá varón el que usa a Dios para determinar el sexo, el género de los hijos. Miren cómo a veces estamos siempre estamos tan alejados, que se responsabilizaba a la mamá. Si tuvo un varón, se ganó la gallina, ¿verdad? O sea, tan tontas nuestras cosas, nuestras costumbres. Y cuando es el papá el que está determinando, no él voluntariamente, pero Dios usándolo para determinar el sexo, el género de los hijos. Y miren que es el papá, el varón, el llamado para reafirmar eso en su corazón. Hay una edad, especialmente en la época de la pubertad, cuando el papá debe reafirmar, hijo, eres un varón, eres un hombre, tienes todo lo que necesitas para salir adelante, para tener éxito en la vida, eres un hombre de Dios, estás preparado por Dios, y reafirmar eso en su corazón, hija, eres una mujer de Dios, eres preciosa, eres hermosa, no necesitas compararte con nadie, todo en ti es perfecto. El color de tu piel, de tus ojos, de tu cabello, todo está como Dios pensó que fuera en ti. Eres hermosa, hija. Y en los primeros 5 años de vida es trascendental la figura, el papel de la mamá para los hijos. No estoy diciendo que los papás no tengan nada que ver y que, como se dice comúnmente, se hagan los locos con cambiar pañales, preparar biberones, todo eso, deben hacerlo. Pero hay algo especial en la mamá que va a aportar a ese bebé. Pero hay un momento, especialmente en el tiempo de la pubertad, cuando el papá tiene una función especial. ¿Y cuál creen ustedes que es la edad promedio del primogénito cuando ocurren la mayoría de divorcios y de separaciones? Cuando está llegando a la pubertad. Cuando el primer hijo tiene 12 años, 13 años, es cuando más ocurren los divorcios de los papás, porque él está teniendo éxito profesional en el negocio y todo, entonces ya es Superman y ya
busca a alguien más, ocurren tantas cosas, viene y se fractura. Y aquel hombre, aquel instrumento que debía servir a Dios para reafirmar eso en el corazón de los hijos, es robado, es quitado. Entonces queda incertidumbre en el corazón que no es reafirmado. Por eso andan tantas personas hoy en día equivocadas. Bueno, a veces un hombre que está en el cuerpo de una mujer o una mujer en el cuerpo de un hombre, no saben qué es qué, porque el papá varón ha sido robado, ha sido quitado del hogar y se ha perdido esa reafirmación en el corazón de los hijos. Miren, aún hablar de ciertas cosas, por ejemplo, como la menstruación, nosotros como hombres no experimentamos eso, no está en nuestra biología. Yo creo que si experimentáramos algo así, ya habría alguna ley que declarara con permiso para faltar al trabajo cuando se experimentara un cólico menstrual, porque somos tan chambones para esas cosas que, Dios mío, nos moriríamos, nos quedaríamos en cama y saber qué pasaría, que se detenga toda la producción, porque no lo soportaríamos. Pero no sabemos no experimentamos eso, pero es el papá varón el que debe explicarle a su hija y decirle: hija, lo que está sucediendo en ti es algo bueno, es de Dios, es un regalo. ¿Sabes? La sangre es figura de vida. Para nosotros la sangre es hasta figura de muerte porque la vemos en los accidentes, pero la palabra dice que en la sangre está la vida. Lo que Dios está haciendo en ti es que te está convirtiendo de una niña a una mujer y te está dando la capacidad, el potencial de poder dar vida. Y eso es un regalo de Dios, y todo está bien en ti, todo está bien. Y miren, eso llenaría tanto el corazón de las mujeres. Eso no ocurre, eso ha sido robado. A muchas ni siquiera la mamá les habla de lo que va a ocurrir en su cuerpo, ese cambio que van a experimentar. No se realiza. Y aquello de que una niña que se ha portado bien, que ha buscado estar bien, de repente sucede algo que cree que va a morir, que no se explica qué está sucediendo. Necesitamos nosotros aprender cuáles son los caminos del Señor. Repetimos, la mamá nutre, el papá es el que va a cuidar, va a reafirmar esa identidad en el corazón de los hijos, ¿verdad? Pero como nos dice Gustavo, el enemigo roba. Ahora miren, no roba el día que el niño entró en la adolescencia, empieza a robar desde el día que nos casamos, queriendo poner división, queriendo poner divorcio, usando todo tipo de situaciones para que nos alejemos unos de otros. Los hijos van creciendo y ambos fallan en los papeles. Encontramos mamás que por sus problemas, y yo no hablo de la mamá que tenga que trabajar con necesidad, bendito sea Dios, es ayuda idónea para su esposo. Pero hay mamás que no tienen una necesidad real, que lo que pasa es que quieren una tele más grande, una refri más grande, o de pronto un carro. Pues ¿sabe qué? Como le digo, queremos darle a los hijos lo que no tenemos. Es que yo sueño que estudie en tal colegio, o le quiero comprar tal marca de zapatos. A los hijos no les interesa la marca. ¿Sabe qué quieren los hijos? La mano segura de mamá para levantarlos cuando se caen. Eso no tiene precio. Eso es lo verdaderamente importante. Pero el enemigo roba a la mamá en los primeros 5 años, y en el mejor de los casos, la abuelita o la empleada termina enseñándole. Acabamos de hablar con unos hermanos que estaban preocupados por su hijita, la llevaban al pediatra, tuvieron que llevarla con un especialista porque ya tenía más de 2 años y no hablaba nada. Y bueno, entre terapias y todo, resultó que un día estando en casa, la empleada, una señora indígena que hablaba pues su lengua, ¿verdad?, le dijo algo a la niña y la niña se soltó a hablar con la empleada. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? La niña no hablaba español porque los papás no hablaban con ella. La niña sí hablaba, pero no hablaba español, porque solo se mantenía con la empleada. Mire, ¿cómo aprendemos nosotros a orar? Pasando tiempo con papá, hablamos su idioma, ¿sí o no? No me diga que no hablamos cristianés, ¿verdad que sí? Que ya no hablamos como se hablaba antes. Ya nosotros tenemos términos que la gente no entiende. Gloria a Dios, aleluya, en victoria, hermano, hablamos puro cristianés.
Pues igual pasa con los hijos. Pero mire, cuando el papá es robado, la mamá no tiene lo que tiene el papá. Uno de mamá le dice a los hijos, estás divina, estás preciosa. Ay, mami, tú siempre me dices eso. Papi, ¿cómo me veo? Porque la voz del papá tiene una imposición de autoridad dada por Dios para ministrar. Yo recuerdo cuando nuestra hija más pequeña se graduó del colegio. Es una metamorfosis, ¿verdad? Porque después de los chonguitos, las faldas, las calcetas altas, iban a tener una cena de graduación con la directora del colegio. Y entonces ese día tiró el uniforme, me dijo, mami, llévame al salón, le cortaron el cabello, la arreglaron, y ella iba, mire, hecha una princesa. Yo me acuerdo que la estábamos esperando para llevarla, ¿verdad? Y cuando venía bajando las gradas, ella parecía un pavo real bajando. Gustavo se le quedó viendo y le dijo, mi amor, ¿dónde estabas? Estás hermosa, estás preciosa. Y ella bajaba las gradas hasta más despacio. Le dijo, y cuando llegues ahí, les dices a los niños que cierren la boca, porque esos se van a quedar con la boca abierta de cuando te miren. Pero qué hermosa, qué niña más linda la que Dios nos dio. Ella iba feliz. Cuando la fuimos a traer a la reunión, le dice Gustavo, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron tus compañeros de clase? Ay, esto llenó mi corazón y le dice ella, nada que tú no me hubieras dicho antes, papi. Mire, su corazón estaba lleno. Yo he hablado con jovencitas de 14, 15, 16 años que se han embarazado, han tenido relaciones sexuales y yo las he conocido, criadas en la iglesia. Y yo le digo, amor, ¿en qué estabas pensando? Y miren, la mayoría me han dicho, hermana, yo nunca pensé eso, pero ¿sabe qué? Me dijeron algo que yo nunca había oído. Y no sé cuándo, no sé cómo, yo terminé en una relación. Mire, la mujer es auditiva. Dios creó la voz de papá para llenar el corazón de la mujer. Dios, si usted lee los proverbios, dice, hijo mío, cuídate de la mujer extraña. Hijo mío, no te metas con la adúltera. Hijo mío, usted lee que en alguno diga, hija mía, en ninguno. Que Dios no quiere a la mujer. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estaba escrito que el papá cuidara a la mujer. La mujer nunca fue creada para estar descubierta. Primero la cubre su papá. Por eso el día de la boda, ¿verdad? Entra de la mano del papá. Y por eso el ministro pregunta, ¿quién entrega a esta mujer? Y con todo el orgullo de Dios en su corazón dice, yo su padre, el que la ha cuidado, el que la ha guardado, el que le ha llenado su corazón para ministrarla. Así debiera de ser. Entonces se le entrega a otro varón que está dispuesto a dar la vida por ella. Por eso la mujer no debe estar descubierta. Pero ¿sabe qué? Como venimos de trasfondos donde el enemigo ya ha metido sus manos, resulta que el papá empieza a ver que la niña está creciendo, que está hermosa, que está linda, y en lugar de ver la obra de Dios sobre ella, vienen los temores al corazón. ¿Usted se acuerda de la película de Tiburón? Los que la vieron todavía, ¿verdad? Venía aquella aleta de tiburón y solo aparecía ahí y empezaba la musiquita. Y uno ya sentía que se lo iba a comer. ¿Sabe qué pasa? Por eso dice, instruye al niño en su camino. No habla de nosotros. Como nosotros no conocíamos tal vez al Señor y como venimos de trasfondos de pecado, usted ve a la niña linda y el papá empieza a alertarse. Va a pecar, va a pasar esto. Y viene la menstruación de la niña y en lugar de que sea papá quien la instruya, porque el papá va a dar instrucción y la mamá va a ayudarla, va a explicarle todo, pero papá va a hablar a su corazón. En lugar de que eso pase, empieza el papá a decirle, así no se va a ir vestida, ¿cómo se le ocurre que va a ir hacia la iglesia? Usted parece una prostituta. En un deseo de cuidarla, dice la palabra que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Y qué le está diciendo a esa hija que tiene un corazón inocente, que necesita ser llenado por la aprobación? Hay maneras. Gustavo, en casa siempre pasamos aduana e inmigración, decimos nosotros, ¿verdad? Porque primero aduana cuando voy a comprar las cosas para ellas cuando eran pequeñas y después migración, a ver si a Gustavo le parecía. Y mire,
muchas veces ellas se ponían ahí, Gustavo les decía, mira amor, eres divina, hijita, pero allá afuera no están preparados para ver algo tan lindo. Los hombres son groseros, te pueden decir algo incorrecto. No hay nada malo en ti, te queda precioso, pero eso mejor no lo uses para salir. Está diciendo lo mismo sin tener por eso que desaprobar a su hija, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, la mamá va a nutrir, pero el papá necesita reafirmar, y a veces no con términos bíblicos. Mire, yo veo a los papás reafirmar, están los niñitos jugando, ¿verdad? Se golpean. Uno de mamá quisiera saber hacer qué cosas. El papá le dice, levántese, usted es hombre, mete el gol y después lo curan. Bueno, de alguna manera le reafirmó el género, ¿sí o no? ¿Sí o no lo hizo? No lo hizo con delicadeza y con gracia, pero se necesita. Si la mamá está sola, la mamá para el partido y se lleva a su nene porque se lo golpearon. Ahí tenemos nenes de 40 años que regresan a la casa de la mamá porque nunca fueron paternizados, solo fueron maternizados. Los niños maternizados dejan las cosas a medias porque la mamá, pobrecito, ya está cansado. Esa maestra que le deja tanta tarea, vaya a dormirse, mijito. No, el papá le dice un poquito más, esfuércese, ¿verdad? Entonces necesitamos ambas cosas. Porque parte de lo que el papá enseña y parte de lo que Dios enseña a través del papá es resistencia. O sea, Dios va a formar en el corazón de los hijos a través del papá esa resistencia que es necesaria. Miren, la palabra dice que Dios nos da prueba más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado, Señor, verdaderamente yo ya no aguanto más, Señor, de verdad que no, y lloramos delante de Dios, casi como que queriéndole torcer un poquito el brazo para que Él vea que ya no aguantamos más y que esa prueba se termine? Pero casi como que Él dijera, no, un poquito más, otro poquito, no te vas a morir, no te preocupes, yo estoy contigo, no te vas a morir, pero otro poco. ¿Saben qué forma hay en nosotros? Resistencia. La próxima vez que nos vemos en una situación decimos, no, yo ya sé, sigamos adelante porque yo sé que mi Dios es bueno, mi Padre es bueno y vamos a salir adelante. Porque ya se formó una resistencia, ya se templó algo en el corazón. El pasaje que mencionaba, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, no desmayes. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, pero necesito de ti que no desmayes. El papá forma esa resistencia en el corazón de los hijos. Acostumbrábamos como familia subir por lo menos una vez al año uno de los volcanes de acá de Guatemala que tenemos. Para nosotros es usual tener, creo que tenemos 33 volcanes, algo así como eso. Pero hay muchos países donde no tienen un volcán. Para nosotros era así, ¿verdad? Y nos juntábamos a veces parte de la familia y todo. Y en una ocasión, con mi cuñado, sus hijos, otro hermano, éramos un buen grupo. Así que empezamos a subir el volcán de agua. Iban dos de los sobrinos y empezaron a quejarse, ya como a mitad del camino, porque si uno empieza a pensar, ahí es como correr la maratón. Si uno empieza a pensar, ¿qué estoy haciendo de aquí? ¿Y qué voy a ganar con esto? Da la vuelta uno y se regresa mejor, ¿verdad? Pero miren, ahí es como formar una resistencia. Esas carreras de maratón es eso, resistencia que se ha formado. Pues íbamos ahí y estos dos sobrinos empezaron, no, yo ya no aguanto, ya no quiero, uno de ellos hasta estar llorando un poco ya y todo. El cuñado, el papá de uno de ellos, de mala manera, como mencionaba Romero, pero ahí está el corazón del papá, ¿verdad? Le decía, no, usted no es nena, deje de estar llorando, camine, usted no es nena, las nenas son las que lloran, ¿verdad? Total que iban así medio empujones, jalones y todo, iban caminando. Recuerdo que me acerqué yo a ellos y les digo, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy. Y se me quedaron viendo como que dice, este ya le afectó la altura, ya está hablando tonteras o algo así. No, repitan conmigo, les dije yo, diga el débil, fuerte soy. Y uno de ellos empezó, fuerte soy, aunque débil voy.
empujones y jalones, esos niños llegamos al cráter, todo el grupo. Cuando llegamos al cráter, los papás estábamos tirados en el suelo, y estos dos niños en particular saltaban, brincaban, corrían, se andaban subiendo y andaban bajando. Tenían ellos una limitación física. No existía ninguna limitación física. Era una limitación de comodidad, de la mente, del corazón, de no querer esforzarse más allá. Miren, vivimos en países modernizados. Papá, que mamá gobierno de casas, que mamá gobierno de alimentos, que mamá gobierno haga esto, que mamá gobierno haga el otro. ¿Por qué vivimos en esos países modernizados? Porque los papás han sido robados. No se ha desarrollado esa resistencia en el corazón para realmente salir adelante en toda área de nuestra vida. Es el papá varón el que está diseñado por Dios para llevar eso al corazón de los hijos. Y debe formarse. Yo recuerdo que nuestra hija, la segunda, estudió arquitectura. Pero antes de la arquitectura primero estuvo en un colegio donde todo eran felicitaciones, todo era brillante, todo bien. Pero sentimos que el área científica estaba muy débil, muy baja. Y teníamos la cuestión de la universidad. Así que decidimos cambiarla a otro colegio, donde el director piensa que todo el mundo gira alrededor de la matemática y de la física. El primer mes perdieron 5 clases. Pero déjenmelo contarlo con corazón de mamá. Yo estaba feliz en el colegio donde estudiaba, porque la verdad es que nunca fueron niños como haraganes, ¿no? Estudiaban mucho, lo hacían todo bien, y todo le iba bien, eran las abanderadas del colegio toda la vida. Cuando Gustavo dice estábamos, Gustavo me dijo, estas niñas no están bien en el área científica, las vamos a cambiar de colegio. Pero como no es bueno que el hombre esté solo, yo dije, aunque yo no estoy de acuerdo en mi vida, yo estoy contigo, ¿verdad? Así que las cambiamos a este lugar. Yo las fui a traer, yo las recogí en el colegio, pues en ese primer mes que entregaban las notas. Cuando llegué, las dos niñas llorando, mami, hoy nos va a tocar vara. Mire, habían perdido como 5 clases cada una, nunca en su vida habían perdido ni una clase. Física, matemática, tenían una clase que se llama pensar, y bueno, esas áreas así. Y mami, oremos, mire, las 3 orando en lenguas en el carro para que al llegar a la casa, la misericordia de Dios hubiera bajado con el papá. Cuando llegamos les dice Gustavo, ¿cómo les fue? Y las dos atrás de mí, ¿verdad? Entonces le dije, pues mira, perdieron estas clases. No es problema, dijo Gustavo. Lo bueno es que ya identificamos cuáles son las clases. Yo las voy a ayudar, vamos a estudiar y van a ver que van a salir adelante. Le hablo de esta hija en particular. Ella hizo los 2 años de bachillerato en ese colegio. Todos los días yo la vi llorar, esforzándose con la matemática y la física. Mire, la niña estudiaba, no miraba televisión, no hablaba por teléfono, no salía al cine, nada. Estudiaba. Un día yo le dije a Gustavo, ¿por qué sos tan mala persona? Pobrecita, la niña un día se va a casar y ¿de qué le va a servir la matemática? Porque aparte de eso, todas las mañanas tenía que llegar con Gustavo y basado en ese principio de diga débil fuerte soy, él le dijo, míreme a los ojos y repita conmigo. La matemática es fácil y es bonita. Y ella se me quedaba viendo. Diga conmigo, la matemática es fácil y es bonita. Y todos los días lo repetía. Aquí le voy a larga la historia. Mire, se graduó sin ningún honor. Yo hasta le encontré cita bíblica. Yo le decía a mi hijita, si gana con 60 es lo justo, lo más es vanidad. No olvides. Es que el corazón de mamá consuela, de verdad. Dios ha dejado algo especial en la mamá que brinda ese consuelo al corazón de los hijos. Y a mí me tocaba que consolarla, y iba a peinar donde estaba estudiando, ¿verdad? Y Gustavo me decía, no es la matemática, es la vida. Si ella no aprende a esforzarse, cuando tenga el primer problema, ella va a abandonar las cosas, lo que estoy enseñando de resistencia. Se graduó, entró a la universidad así, medio que no lo creía, de paso que estudió, nosotros le llamamos arquitectura, no arquitectura.
arquitectura, porque miren, otras ciencias son exactas, 1 más 1, 2, pero la arquitectura es si le gustó o no al arquitecto, y por eso era la arquitectura, de verdad. Entró a la universidad, los 2 primeros años ganó créditos universitarios enseñando matemática y física a sus compañeros porque no sabían. Imagínense, y todos los días, siempre, ¿verdad? La matemática es fácil y es bonita. Mire, se graduó de arquitecta con honores. Se le hizo facilísimo todo lo que era el área de matemática y física. Vio compañeros quedarse en el camino, que tenían un excelente diseño, pero por no saber la matemática. Y hasta el día de hoy, mire, está casada, bueno, otra cosa totalmente diferente. Y cuando tiene algún problema y me llama para que oremos, me dice, mami, oremos por tal cosa, pero yo ya sé, me dice, la matemática es fácil y es bonita, aunque no tiene nada que ver. Y es impresionante. ¿Necesita quitar? Porque podemos seguir. Si ustedes nos escuchan. Lo que queremos dejar claro en su corazón es ese equipo que no te preocupes, estamos bien. Creo que pasó 2 minutos. No se preocupen, nosotros ustedes nos escuchan, nos acercamos. Es dejar en el corazón ese equipo que Dios forma. Ahora, ¿se dan cuenta, por otro lado, lo que el enemigo quiere hacer? El enemigo siempre habla la palabra de que esta relación, la relación del esposo y la esposa, es figura, es una representación, un cuadro, una pintura, si usted quiere ponerlo así de esa manera, de la relación de Jesucristo y su iglesia. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo a nosotros? No te dejaré, no te abandonaré. Y esto debe establecerse en esta relación. Cuando está firmemente establecido eso en la relación, no te dejaré, no te desampararé, y que los hijos saben certeramente en el corazón que papá ama a mamá y no la dejará, no la abandonará, que mamá ama a papá y no la dejará y no la abandonará, se afirma algo en el corazón de los hijos, que es como cuando descubrimos que Dios nos ama a través de Jesucristo. O sea, es en esa dimensión lo que se necesita. Pero miren, perdemos el tiempo en tantas cosas que realmente no tienen tanto valor como la gran comisión que Dios nos ha establecido en el matrimonio y en la familia. Cuando hablamos de la gran comisión, ¿qué pensamos nosotros? Ir por todo el mundo y evangelizar. ¿Pero para qué sirve eso? Para ir a Jesucristo, para que los matrimonios, para que las personas estén en Jesucristo y podamos tener acceso a todo lo que Dios planeó en un principio. O sea, la gran comisión, en pocas palabras, está aquí resumida. Es el matrimonio, es la familia, es caminar en ese plan de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. Entonces Dios va enseñando eso a través del papá, de la mamá. Una de las características que tiene el papá es que integra a los hijos a la sociedad. O sea, el papá va a venir y va a empujar a los hijos. La mamá quiere tenerlos a todos en su casita y no importa si se están haciendo viejos, no, que se queden ahí en casita. Yo recuerdo una hermana, un drama de verdad, porque el nene se iba a casar. Y una hermana muy cercana y todo, yo recuerdo que ministrándole, hablándole y todo, y le dice, mira, ¿y qué edad tiene el nene? 38 años. Y de verdad, pero miren, nosotros podemos reírnos porque ella estaba dolida en su corazón de pensar que su bebecito se le iba a casar. O sea, de verdad, como una cuestión dramática. Pero es el papá el que la integra a la sociedad. Yo recuerdo que cuando nuestro hijo, el mayor, ya iba por su 3er año de universidad, los primeros años no se había podido por el horario. Yo dije, bueno, ya necesita trabajar. Si no va a ser teórico y nada de práctico. Así que le hablé a él, le dije, mira, es bueno que empieces a trabajar para ir tomando experiencia, ir tomando seguridad. Así que voy a hablar con unos amigos para ver de conseguirte trabajo. Y él pues un poco así, ¿verdad? Pero cuando ya hablé con un amigo y
él estaba estudiando ingeniería civil, hablé con un amigo de que tenía una constructora y le dije, mira, aunque no le pagues, yo necesito que él empiece a trabajar. Vamos a ver que la situación y que esto, pero finalmente, gracias a Dios, él abrió la posibilidad y le dio trabajo. Yo recuerdo que cuando estábamos todos en la mesa, les comuniqué, fíjense que fulano me dijo que sí, así que va a empezar Gustavo a trabajar y esto y el otro. Hubieran visto a nuestra hija, la de en medio, con ese corazón maternal. Pero papi, ¿por qué lo vas a poner a trabajar? O sea, el corazón de mamá no entiende esas cosas. Dice, ¿por qué? Si es un buen estudiante, está estudiando bien en su carrera. Bueno, para que empiece a pagar su gasolina, pague esto, pague lo otro, y para eso va a trabajar. Como quien dice, ¿qué gana? Va a trabajar, va a ganar dinero y se va a quedar sin nada porque le vas a poner a pagar eso que tú le pagabas, ¿verdad? Sí, hija, él tiene que empezar a ser responsable de todo esto. Yo ya sentía que iban a aparecer con pancartas, los hijos unidos, jamás serán vencidos o algo así, ¿verdad? Porque, Dios mío, para ella, para su corazón de mamá, de mujer, de mamá, no entendía por qué el hermano tenía que empezar a trabajar. Sí, el estudio pues es fuerte de por sí. Yo recuerdo que la primera semana que él empezó a trabajar, llegó así. Todos me dicen ingeniero, dice, en la obra, ¿verdad? Él estaba feliz, ¿verdad? Ya como a la segunda, tercera semana, dice, todos los que se ponen casco les dicen ingeniero, dice. Como que dice, yo estaba emocionado ahí con eso. Pero eso, cuando él se graduó, él tenía ya experiencia que le daba seguridad para desarrollarse, para desenvolverse, ya se había formado algo en él. El papá integra los hijos a la sociedad, la mamá integra a la familia. Cuando hay una mamá, los hijos están ahí, hay reuniones familiares, hay almuerzos, hay esto, hay el otro. La mamá integra a la familia. Yo recuerdo cuando estaba viva mi abuelita, todos los tíos, los primos y todo, estábamos ahí todos juntos. Se murió la abuelita y cada familia se fue dispersando según su núcleo que tenía. Entonces se da cuenta cómo necesitamos ambas cosas. El papá empuja a la sociedad y está empujándole a que dé un poco más, a que haga un poco más. Yo me acuerdo que con el primer sueldo de nuestro hijo quedó debiendo. Antes todo se lo pagábamos, ahora trabajaba y no le alcanzaba. Y me dice, mami, ¿cómo es esto? Pero la mamá le va enseñando paciencia, la mamá consuela. Cuando se graduó de bachiller, este hijo varón, Gustavo, me dijo, vamos a comprarle un carro. Ay, para mí, uno de mamá, ¿verdad? Yo hasta pasaba por las agencias viendo los carros. Yo no me voy a comprar un carro nuevo, me dijo Gustavo. Uno de esos de inundación de los Estados Unidos le fue a traer y se lo compró. Y le ha de haber costado nada. Y estaba tan inundado que usted se sentaba y se inundaba. Créanme, el primer domingo que nos sentamos todos, llegamos a la iglesia empapados todos. Bueno, el carro era un buen carro, de verdad que sí era un buen carro, le fallaba todo. ¿Usted sabe qué significa todo? Todo, hermano, le fallaba todo. Y Gustavo le empezó a enseñar que mira, que aquí, que allá, y siempre que regresaba él de la universidad, al carro ahí haciéndole, volviéndole, mire, lo dio a luz, así lo dio, hasta que por fin lo dio a luz al carro, ¿verdad? Recuerdo que hicieron una excursión de compañeros de colegio en el carro y uno de mamá, ¿vas a irte? ¿Te preparo algo? ¿Lo vas a ir a traer? No, me dijo Gustavo. A ver. No se va a morir. ¿Verdad? Es que la mamá cree que se va a morir, no así uno mismo. No se va a morir. O sea, es el carro el que está muriéndose. Pero él no, él está bien. Mire, la excursión era aquí a Titlán. Y le dijo, ¿cuánto dinero llevan tus amigos? Hacer una colecta entre todos y pasen a un taller. Cuando regresaron atrás en el vidrio del carro decía, este carro no vale nada. Le pusieron los amigos. ¿Cómo le hizo? No sé. Mire, yo oré, intercedí, como dicen nuestras hijas, le agregamos al libro las lamentaciones ese día. Y yo le decía, pero ¿cómo sos de mal? ¿Por qué no vas por el niño a ver qué le pasó? Que aprenda, me decía, él tiene que aprender. Al fin aprendió.
pero mire, le pasaba algo y lo llamaba, porque al principio en cada cuadra se le quedaba, papi, se me quedó el carro, ¿y cómo suena? ¿Y qué tiene que ver cómo suena? Suena tal, es tal cosa, le decía, tocale ahí, hacele. El niño aprendió. Cuando por fin el carro estaba nítido, le había cambiado hasta la última pieza, le dijo, mira, lo voy a vender. Y él se me queda viendo el hijo, ¿y por qué se lo vas a vender? Él tiene que aprender, me dijo, que las cosas materiales vienen y van. Además, el carro es mecánico y corre mucho. Ahora que ya sabe, le voy a comprar un automático, porque ahorita le pesa mucho el pie, ¿verdad? Y le vendió el carro, ¿puede usted creer? Pero mire, el papá enseña resistencia, la mamá consuela. Mira, hijito, no te preocupes. O sea, ya vas a aprender, tú vas a tener que vas a comprar un carro tú mismo. Sí, cuando yo trabaje voy a comprar un carro nuevo, decía siempre. Entonces, pero ya aprendiste. Y nuevamente le digo a Gustavo, ¿y qué le querés enseñar? Mira, mi hijo, yo espero que un día él sea todo un hombre, se case, tenga sus hijos. Yo no voy a poder arreglar el carro cada vez que se me quede. Pero sería bueno que él aprenda lo mismo. Ni siquiera el carro, pues, porque yo espero que tenga un carro que no se le esté quedando en cada esquina ya casado, ¿verdad? Porque va a ir con su esposa, va a ir con sus hijos. Pero el carro de la vida, al primer problema, lo queremos tirar, pues. O sea, queremos encontrar nuestras propias soluciones y abandonar. El Señor dijo claro, en el mundo tendréis aflicción. Y quienes hemos vivido un poco ya, sabemos que la vida no es, como dicen, color de rosa. No que sea, sabemos que hay cosa dramática, no. Hay sus montes y hay sus valles. Pasamos por todo. Todo y en todo debemos ser enseñados para andar en abundancia como andar en escasez. Entonces no era que se le quedara el carro, que no se le quede el carro de la vida, que no abandone ese carro de la vida, que a las primeras obstáculos, aflicciones o situaciones, como se dice comúnmente, resulten tirando la toalla. Eso es lo que el Señor hace con nosotros y eso es lo que Él espera que enseñemos a nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, sino que a los hijos de nuestros hijos, con más sabiduría, con mayor conocimiento, mayor experiencia, podemos hacerlo aún con nuestros nietos, no entrometiéndonos en la vida de ellos y queriendo imponer a nuestros nietos, respetando la dirección de nuestros hijos para los nietos, pero sí contribuyendo, aportando a que sea formado lo que Dios desea formar en ellos. Ahora dése cuenta, si los hijos solo hubieran estado conmigo, mire, yo no los cambio de colegio. Para empezar, se hubieran graduado como honores sin saber nada. Y lo que hubiera pasado, lo que pasa comúnmente, que los 2 primeros años de la universidad abandonan la carrera porque aunque tienen aptitud, no traen una buena base, no aprenden. Y entonces terminan dejando las cosas a medias. Esta hija que le contamos de la arquitectura, después de graduada, porque siempre la pregunta de los hijos, papi, ¿cuándo puedo tener novio? Tráeme el título de la universidad, le decía Gustavo, cualquier día. Yo decía, ¿de verdad se lo creerán? Pues hasta que los 3 llevaron el título de la universidad, ¿verdad? Pero no como una hermana que nos contó que la mamá les dijo, yo no quiero que me traigan ningún novio, eran solo 3 hermanas, mujeres, y les dijo, no quiero que me traigan ningún novio a esta casa hasta que se gradúen, le dijo. Y dice ella, muy inocente, dice esta hermana, yo muy respetuosa de mi mamá no tuve novio hasta que me gradué. Ahora mis hermanas sí tuvieron, pero no lo llevaron a la casa, dice. Porque era lo que había dicho, él no lo trae. Pero bueno, mire, esta hija finalmente se graduó de arquitecta, se fue a estudiar una maestría a Italia y después de haberse graduado allá la contrataron para que ella diera las clases de maestría en su carrera. Mire, hablemos ahora del arquero y del propósito, el camino de cada hijo. Bendito Dios, pues Dios de verdad que puso en Gustavo el sentir de que podía dispararla hasta ahí. Yo no la hubiera sacado del colegio porque mira, a mí me parecía bueno y a ella le iba bien y era feliz. Pues yo al hijo, si hubiera tenido los medios de comprar un carro nuevo, pero hoy por hoy bendigo a Dios. Ahora, necesitamos ambas cosas. En ese tiempo ellos necesitaban
brindaron mucho consuelo de mi parte y mucha paciencia. Un día le dije a esta hija que estudiaba arquitectura, hijita, no te preocupes, ya vas a terminar la carrera, no te vas a tener que desvelar tanto. No le pintan ni contar, se va a casar, va a tener hijos y nunca más va a volver a poder acostar tarde ni levantar tarde. Siempre va a estar en esas con los hijos, ¿verdad? Entonces me entiende. ¿Por qué es importante el matrimonio? Porque hay todo un camino que el Señor quiere para nosotros como pareja. Si el enemigo logra dividir aquí, dice la palabra, mira que pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tu descendencia. ¿Cuál es lo contrario? Si tú escoges la muerte de la separación, esto vendrá sobre ti y sobre tu descendencia. Por eso es importante, Dios nos da las oportunidades. Es cierto, hermanos, hay cosas, tenemos que, como Dios tiene sentido del humor, une a dos personas totalmente distintas para que lo que uno no tiene lo tenga el otro. Y en ese acoplamiento a veces hay heridas, a veces hay cosas. Pero si yo me sobrepongo a esto y veo el propósito más alto, no solo voy a disfrutar del banquete del matrimonio, sino que solo eso me asegura que mi paternidad ya está bendecida por Dios. Yo no hablo de padres perfectos, hablo de padres que entienden el propósito de Dios y disparan a los hijos. Hoy por hoy la hija, como le digo, no solo es feliz y vive agradecida con el Señor, sino que para cualquier cosa me dice, la matemática es fácil y es bonita, no te preocupes, yo salgo de esta. Porque entendió el principio, ¿verdad? Y con el hijo, yo lo veo ahora, está casado, primero Dios nos hace abuelos ya ahorita en septiembre, y mire, maneja las cosas de una manera, bendito Dios, porque fue presionado. Entonces, entienden ese complemento de esposo. Y miren, podíamos relatarles de igual manera cantidad de errores que cometimos. De verdad, cometimos muchos errores. Uno de papás se lamenta y le duele tanto, uno quisiera regresar el tiempo y poder solventar y poder cambiar cosas que hizo tan mal por tanta ignorancia que teníamos, por tantas cosas equivocadas que creíamos. Pero miren, tenemos la convicción de que definitivamente nuestros padres celestiales, de Él son hijos, solo son prestados para nosotros y Él tiene verdadero cuidado de nuestros hijos. Hemos visto cosas interesantes, hemos visto padres maravillosos que de repente tienen hijos terribles, padres terribles que tienen hijos maravillosos. Siempre la gracia, la misericordia de Dios se mueve de una manera que no nos explicamos, pero nuestro anhelo debe ser, Señor, aquí estamos. Ayúdanos, Señor, para no desmayar. Ayúdanos, Señor, para que no sea robado ese botín que hay en nosotros, Señor. Recuerdan aquel pasaje que dice, cuando el hombre fuerte guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Hasta que viene otro más fuerte y le ata y roba el botín. Diablo significa división, es sinónimo de divorcio. Diablo significa aquel que se mete entre dos y divide. ¿Y sabe por qué quiere venir a dividir, a robar principalmente a ese hombre fuerte? Porque quiere robar un botín. Y no somos nosotros, son los hijos, son las generaciones. Eso es lo que quiere robar el Señor. Tal vez hasta nosotros mismos somos fruto de alguna división, de alguna destrucción que el enemigo logró hacer. En su misericordia el Señor nos alcanzó. Amén. Pero el enemigo no se duerme, está destruyendo, está matando, está robando. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, para darnos vida y vida en abundancia, y que nuestros hijos y nuestros nietos sean, como dice la palabra también, recuerdan cuando habla de José, y dice, rama fructífera es José, sus hijos atravesarán los muros, límites que nosotros tal vez nunca pensamos que podíamos pasar de ahí, muros que mirábamos como imposibles de saltar. Veremos a nuestros hijos saltar esos muros,
ir más allá de lo que nosotros pensamos. Aquello que nosotros consideramos nuestro límite, el techo, será solamente el piso para que nuestros hijos empiecen de ahí. Tenemos toda una labor, un llamado delante de Dios para cumplir. Y miren, es una responsabilidad y nos va a ser requerido. El Señor nos va a pedir cuentas de lo que nos ha dado. Y no para condenarnos ni acusarnos, sino para tener plena conciencia del hermoso llamado que el Señor ha puesto. Así que si algún día le dicen que no sabe su llamado, que si no tiene ministerio, tiene un llamado especial. Es esposo, es esposa. Tiene un ministerio especial. Es papá, es mamá. Y miren, es un ministerio que producirá frutos eternos. Quiero decirle nada más esto, todos tenemos en algún momento problemas. Yo no conozco matrimonios perfectos, algunos mentirosos, sí, que dicen que no pasa nada. Siempre hay situaciones, miren, créanme, después de Jesucristo, Gustavo es lo que yo más amo en mi vida y lo agradezco cada día. Pero hay días que lo he querido matar. ¿Para qué le miento? Y hay días que me ha querido matar porque de plano no estoy en mis mejores días. Pero eso no quita que yo deje de reconocer el maravilloso don de Dios que es para mi vida y que lo pueda amar mucho más allá de ese momentito de enojo, ¿verdad? Ahora yo le digo esto, con pleno entendimiento. Viene el problema. ¿Me pongo del lado del diablo y peleo con él? ¿O viene el problema y me pongo del lado de él y peleamos contra el diablo? ¿Qué dice usted? Ahí está la vida y está la muerte. Escoge de qué lado. Si usted escoge pelear y no perdonar, el diablo le va a guiar y le va a guiar bien. Y le va a dar todos los argumentos para que usted se divorcie y termine esa relación. Si usted escoge la vida, el amor es sufrido, es benigno. No espera nada más. El amor verdadero da. El amor es distinto a lo que el mundo enseña, pero sabe, usted está escogiendo el camino de la vida. Y no solo va a vivir usted, van a vivir su descendencia. Y saben que ya no vamos a estar aquí, pero un día ya en la presencia de Dios de pronto va a llegar un tataranieto y le va a decir, abuelito, abuelita, gracias por haber creído. Por eso yo fui un apóstol de Jesucristo, porque tú creíste a pesar de él. Entonces, mire, no se trata de dos personas que si me da, que no me da. Yo soy casada, yo sé de lo que le estoy hablando. No le estoy diciendo que nunca en la vida hemos tenido un problema. Pero en el momento del problema, ¿qué hago? Señor, ahí está la vida, está la muerte. Yo sola no puedo, pero Cristo en mí es la esperanza de gloria. Señor, ayúdame. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Yo escojo por la vida. Y si eso significa humillación, el que se humilla será exaltado. Y si eso significa, Señor, que voy a ser tal vez deshonrada en un área, los que están sentados alrededor de la mesa me darán gloria y honra, porque verán que escogí por tus caminos, Señor. Y finalmente, si escojo la vida, lo que se siembra se cosecha. Y en mayor medida, dice que si sembró vientos, cosechará tempestades. Si siembro amor, miren lo que voy a recibir de vuelta. Usted va a vivir como una reina. Usted va a vivir como un verdadero rey, porque Dios, Él cumple. Lo que Él prometió lo cumple. Y si yo doy, no depende de Él, depende de Dios. El Señor me dice, tú da, y yo miro que Él te devuelve. Tú haz, y yo veo que Él haga. Hermana, pero es que solo yo estoy convertida. No, Dios nos ve uno. Y dice Él que Él no deja obra a medias. O sea que si trabaja con uno, trabajará con el otro. Pero dice, busqué uno que se pusiera en la brecha, dice la palabra. Y no hallé a ninguno. Sea usted el que le diga, Señor, heme aquí. Úsame a mí, Señor. No solo para esa relación. Yo quiero ver con tus ojos de fe. Yo quiero ver mis generaciones. Dice la palabra que llegará el día donde levantaremos manos limpias en el Monte Santo. Como familia glorificaremos a Dios. Como familia